empecé conectándome con las imágenes y con la idea de crear algo desde muy chiquito, ¿no? Como no hice jardín de infantes yo, entonces tenía mucho tiempo libre y estaba solo, ¿no? Y bueno, me la pasaba dibujando. Pero me encantaba dibujar las cosas que veía. Como no es que tenía como un universo muy de fantasía. Y en mi cabeza siempre estaba la idea de pensar en ser artista, ¿no? Pero no lo entendía bien a eso. Como que yo lo único que veía, un vecino mío era fanático de Michael Jackson y tenía tele, ¿no? Que para nosotros nos cruzábamos a ver tele en la casa de él. Y ver los videos de Michael Jackson para mí fue como una cosa increíble. Como que yo creía que estaba viendo una película, porque duraron un montón. Y veía eso y yo digo, wow, esto es increíble, ¿no? Como que había algo de eso que tenía ganas de seguir, como de meterme en ese mundo, ¿no? Mi casa de la infancia vivía alrededor del horno. Nosotros teníamos como un horno de barro y era el motor de la economía. Nosotros nos dedicábamos a vender pan, como hasta mis 22 años más o menos. Es una imagen que no me la saco de la cabeza y además no quiero, ¿no? Uno llega a estar en situaciones límites extremas de necesidad por una situación de poder externa a uno, ¿no? Pero al mismo tiempo esa situación de necesidad te hace despertar como la cuestión más humana, ¿no? Como el acompañamiento. De hecho la olla popular tiene eso, ¿no? Es como estoy luchando, pero estoy compartiendo. Como que eso me parece como increíble. El primer trabajo que yo hice fue como intentar hacer una metáfora de algo que yo tenía pensado hacer. Y después medio que entré en crisis porque yo decía, uy, pero estoy cansado de las metáforas, como no sé cómo puedo seguir esto con lo que alude el objeto y lo que dispara y todo lo demás, que me parece como súper rico. Pero después yo quería algo más, ¿no? Quería como que eso finalmente funcione. Y ni siquiera lo busqué yo, como que vino una comunidad pensando en que mi trabajo, quizás, por lo que ellos habían visto metafóricamente, podía funcionar, ¿no? Entonces fueron ellos los que me invitaron a mí. Y yo dije, bueno, pero yo no sé hacer hornos. No sé hacer hornos, yo sé construir cosas que se parecen a hornos. Entonces me invitaron a un pueblo en La Rioja y ahí empecé a trabajar por primera vez. Y las personas que me invitaron me dice, ahora tu trabajo va a cambiar un montón. Después que terminó todo y fue así, como que a mí me cambió un montón la cabeza. Y ahí a partir de ese momento empecé a meterme más a fondo con esto, ¿no? Si uno piensa genealógicamente una cosa, puede arrastrar las posibilidades casi como arqueológicamente y entender que, por ejemplo, una taza antes podría haber sido una tetera, ¿no? O una tetera antes podría haber sido una taza. Y entonces en el medio hizo todo un viaje y determinó su condición de ser en el presente, ¿no? Y cuando entiendo eso, lo hacía pensando
en mí, ¿no? Claramente, porque una de las cosas que siempre hago es pensar en la idea del autorretrato, ¿no? Y cuando me doy cuenta de eso, tomo conciencia de mi genealogía, de mis rasgos indígenas, del cruce afro que hay en mi sangre, ¿no? De los primeros universitarios que hay en mi familia, que son mi hermano y yo, ¿no? De la historia del analfabetismo y de la desaparición de la historia, porque hay un momento en que no conocemos nada, porque no hay registro, porque no tenemos un álbum familiar, porque un montón de historias que de alguna manera van como construyendo eso que uno es ahora, ¿no? Y la muestra tiene que ver con todo eso. Empecé a mirar las vasijas, justamente las que se encuentran en Tranca, las que tiene mi tía en su casa, las que están en los museos. Y empecé no a estudiar la historia, sino a mirar, a copiar, a dibujar, copiaba, establecía relaciones entre estos ojitos, los ojitos aquellos, la vasija. Y de repente eso decantó en todo esto, ¿no? Como que había algo que estaba escondido en la forma, como que me comunicaba algo, ¿no? Lo que me interesaba era la relación con el rostro humano contemporáneo, porque me acuerdo que el tren venía de, por ejemplo, de La Plata, en el tren, de ver una vasija que me había impactado los pómulos que tenía. Era una cosa medio chata, plana, y tenía como unos mini pómulos así, y la cara de búho, ¿no? Y después, de casualidad, me encuentro a una persona que estaba en el tren, que era un laburante, se le notaba, que tenía los pómulos súper gigantes, así, y la nariz como completamente aguileña. Entonces yo hice así, como que te cerré los ojos como cuando dibujo, y como que vi la vasija, ¿no? Vi la vasija como que en realidad la nariz aguileña era lo que le daba el rostro de búho. Y él, no sé de dónde era, pero tenía el rasgo norteño o indígena, ¿no? Entonces, claro, ahí yo decía, claro, o sea, hay como una observación tal en la producción de las vasijas que se están representando a ellos mismos, y que yo ahora, copiándola tantas veces, puedo darme cuenta, ¿no? Que en realidad es un búho, pero también es esa nariz, ¿no? Y de alguna manera yo estaba haciendo lo mismo, solamente que en mi cara hay otros cruces que tienen que ver con todo el proceso de colonización, con ese cruce cultural, ¿no? Con ese choque cultural, esa mezcla. Y para hacer las esculturas todo el tiempo hago eso. Busco las imágenes, las miro, y entonces voy mezclando, voy probando. Me gusta mucho dibujar con carbonilla. Hago el dibujo, no me gusta, no me convence, le agrego partes del cuerpo, ¿no? Le saco, como lo modelo en arcilla, lo vuelvo a desarmar. Y así como que voy encontrando hasta que encuentro una forma que me convence completamente, y hago combinaciones, ¿no? Para mí la actividad artística es como una actividad completamente política, porque lo único que uno hace es crear redes, y el otro deposita fe en vos, vos depositas fe en el otro, como una confianza, y eso es como que te hace avanzar en un proceso casi como de campaña, ¿no? Y uno avanza, pero siempre todo el tiempo está como acompañado. Y la muestra sí tiene que ver un poco con eso. De hecho, yo cuando la pensé siempre me imaginé que era una panadería, como una panadería donde están laburando y están todos como construyendo pan, ¿no? Era como la primera imagen que tuve era esa. Hoy por hoy siento que mi trabajo está conectado un poco con toda una cuestión como genealógica, porque mi vieja, por ejemplo, me dice, vos haces lo mismo que tu abuela, pero gigante, ¿no? Porque mi abuela, yo no la conocí, murió muy joven,
pero ella era indígena, de Trancas, y producía cerámica, ¿no? Chiquititas, en un horno, y vendía eso. Y siempre a mí me nutrieron esas historias de mi abuela, entonces yo siento que de alguna manera, como por ese lado, me conecto con el arte, ¿no? Sumado al Michael Jackson y todos esos ídolos que después me voy cruzando en el camino, ¿no? Sí, pienso todo el tiempo, volviendo a esta idea del autorretrato y de reconocer a mí mismo, en la capacidad de desarrollar conciencia. Y a mí algo que me interesa mi trabajo está atravesado por la conciencia de clase. Es algo que a mí me interesa un montón, y creo que de alguna manera mi forma, al estar yo pensando tanto en eso, hay algo que debe seguir sucediendo, ¿no? En el proceso natural de lo que es como consumir una imagen, y además si esa imagen está cargada de convicciones, ¿no?